Guatemala ha realizado un anhelo deportivo, su primera vuelta ciclista. El día 4 de abril es una fecha que pasará a la historia en los anales de nuestro deporte. Guatemala está encontrando cada día realizaciones efectivas en todas las actividades, gracias a la unidad ciudadana que a grandes pasos vemos consolidarse. Ahora el pueblo de Guatemala, a base de esfuerzo, está llevando a cabo cuanto se propone. Tenemos a la vista un mapa de las realizaciones del progreso vial de nuestra patria y en él vemos la ruta que siguió la primera vuelta ciclista a Guatemala. Fueron 9 etapas, todas ellas difíciles, y nuestros pedalistas tuvieron que competir con equipos de mayor experiencia ciclista. Aquí vemos a nuestra cuarteta A. La forman Jorge Surqué, Lorenzo Alvarado, Canel y Jorge Armas. A la cuarteta mexicana integrada por Antonio Solís, Jorge Chávez, Demetrio Rojas y Román Teja. La cuarteta salvadoreña con Franco Pérez. Bueno, en primer lugar es un gusto porque aparte de varias cosas somos incluso hasta vecinos, en este caso con Luis Alfonso Rodríguez, que hasta no hace mucho lo veía circular, pero a una velocidad de Miguel Indurain acá por los sectores en el condominio, y que dentro de las situaciones de enganche o de enlace, pues es hermano de alguien tan emblemático, histórico, en su participación en medios y sobre todo a nivel de radio y particularmente en ciclismo. Me refiero a Marco Antonio Rodríguez Macort, y él es Luis Alfonso Rodríguez, y qué mejor que sea un brother, como se dice, un hermano, quien nos enriquezca, a pedido incluso de alguien que admira mucho a José Pablo, que es Evelyn y la Condesa, y que nos comenzó requiriendo música de la que colocaba su hermano en las transmisiones de ciclismo y de las vueltas, y en sí a toda la gente que recordará con mucho cariño y respeto a Macort. Bueno, entremos, como se dice, en materia. ¿Qué recuerda de la parte, por ejemplo, Luis Alfonso, infantil y jóvenes y demás, compartiendo no sé a qué altura se movieron para la capital, etcétera, pero ustedes que son originarios de esa ciudad monumento colonial de América que es Antigua? Gusto saludarlo. Pues Gustavo, antes que nada quiero agradecerle la invitación para recordar a mi hermano Marco Antonio. Marco Antonio fue el mayor de 8 hermanos, 4 mujeres, 4 hombres. Bien ordenados sus papás. Así es. Y todos nacimos en la calle ancha de la antigua Guatemala. Cerca del estadio. Cerca del estadio. Ahí crecimos. Sin embargo, Marco Antonio desde muy niño se vino a la ciudad capital a vivir con una tía, hermana de mi papá. Eso debido a que uno de sus hijos, y el único que pudo tener, falleció. Y mi papá le dio a Marco Antonio para consolarla un poco. Y esa estadía en esa casa pues se alargó toda la vida. Él vivió allá en la 17 calle, zona 1. Y así es. Y entonces ahí creció, estudió en el Colegio de Infantes de Guatemala. Estudió los primeros años en la carrera de odontología en la Universidad de San Carlos. Sin embargo, no terminó la carrera debido a que muy joven formó una pareja y se dedicó a trabajar. Y ahí fue donde se inició en la radio. Primero en la TGW y después en otras radios que vinieron después. Un ejemplo que recuerdo yo de Marco Antonio es de que
regresó a la universidad ya siendo mayor. Ya de abuelo se graduó en la carrera de artes de la comunicación. Entonces eso fue un ejemplo para todos, al menos para mí, porque eso me impulsó a que yo también siguiera estudiando. Así que de niño eso es lo que recuerdo de Marco Antonio. Casi no lo mirábamos porque él pasaba casi todo su tiempo aquí en la capital. Y allá, pues siendo una familia numerosa, pues los demás crecimos allá en la Antigua. ¿En qué momento de lo que lograron platicar y de lo que usted llegó a conocer comenzó la inclinación de Maco por seguir y seguirlo? ¿En qué forma tan profunda el deporte del pedal, que es tan emotivo pero también tan exigente? Pues lo que yo recuerdo es de que estando en la TGW, el gobierno dispuso filmar en carrete la primera vuelta a Guatemala. Hablamos de 1957. Exactamente. Y designaron a Marco Antonio como el narrador de esa filmación, que después fue editada en México, y él viajó allá para editarla. Y ahí fue cuando él empezó. Después la segunda, la tercera, la cuarta también fueron transmitidas por la TGW, y ahí fue donde él se inició. Es admirable porque en aquel tiempo no había la tecnología que conocemos hoy y era un esfuerzo tremendo realizar una narración de 3-4 horas y tener la habilidad de mantener esa conversación amena con la gente que estaba escuchando. Recuerdo que él me decía, mira, cuando uno está narrando, uno se convierte en los ojos, en el olfato y en el sentimiento de los que están escuchando. Entonces uno tiene que no solo narrar el evento, sino que también narrar todo lo que circula alrededor del evento. Entonces eso es algo que se me grabó. Sí, seguro. Y dentro de todo eso, yo recuerdo que incluso en una etapa corta en que él estuvo en Radio Emperador, yo le acompañé en el inicio de una vuelta a Guatemala, y usted me contaba, y sería muy bonito escucharle de propia voz, que usted estuvo con él en algunas, o incluso hasta de piloto o algo por el estilo. Así es, yo estuve en 2 vueltas como piloto de la unidad. Si usted recuerda, eran unas unidades, una minivan que le cedía a la marca distribuidora de esos carros, y yo tuve la suerte y el tiempo para irme 2 veces con él a toda la vuelta, y ahí me di cuenta del esfuerzo que tenía que hacer para lograr lo que ahora estamos recordando. Era un equipo limitado. Estaba él como narrador, estaba el licenciado Sergio Ramón Álvarez Jaramillo como comentarista, y estaba Méndez Cepeda, el famoso locutor Adolfo Méndez Cepeda, uno de los mejores locutores que ha tenido Guatemala, y el piloto de la unidad y un técnico. ¿El piloto usted? El piloto era yo, sí, pero había un técnico y que también era camarógrafo. Entonces él se encargaba de todo lo demás, del equipo. Ya se imagina en una minivan con una planta eléctrica encima para tener energía, porque no en todos lados en aquel tiempo había acceso a la energía eléctrica. Entonces tuvo mucho éxito, y yo creo, ahora pensando, que se debió a que en ese mismo tiempo surgieron los radios portátiles. Entonces todo el mundo tenía un radio o quería tener un radio, y todo el mundo escuchaba estos eventos que no eran muy frecuentes. El evento deportivo del año era lo que él recuerda que decía. Y
así fue como se fue haciendo el prestigio que con el tiempo llegó a tener, narrando las vueltas a Guatemala. Ya que usted lo mencionó, yo tuve el honor también y gusto de tratarlo. ¿En qué momento se dio esa mancomunidad con el licenciado Álvarez Jaramillo, puro retalteco? De él nació la frase "la capital del mundo" cuando arribaban allá a la calzada Las Palmas y en Sierra Talubleu, y que enriquecía con unos datos impresionantes de que vamos por tal población que tiene tal, y bueno, da todos los detalles de hasta el lugar poblado más pequeño por el que circulaban. Y yo, siendo oyente en ese sentido, pues una mancuerna muy bien afinada en lo que cada quien hacía. Efectivamente, Gustavo, yo me imagino que ellos se conocieron porque los dos eran periodistas. Sergio Ramón, el licenciado Jaramillo, se describía en el gráfico, y ahí creo que fue el contacto. Le hizo la invitación para narrar las vueltas, y ahí empezó una larga amistad que se conservó hasta el fin de las vidas. ¿Qué le recuerda a usted, no solo como hermano, sino también como oyente o participante a través de escuchar, la habilidad de Maco en cuanto a bautizar cosas o a personas? Que la serpiente multicolor, que el chapín de acero, Saturnino Rustrián, y así una serie de motes o de fraseología que él instituyó para el ciclismo. Así es, Gustavo. Yo recuerdo toda la creatividad que mi hermano tenía para esos asuntos, ¿no? Empezando cuando creó el logotipo de su empresa, Macor, que es Maco Rodríguez o Marco Antonio Rodríguez. Y eso fue algo que se ha mantenido hasta la fecha. De ahí, pues él era muy inquieto, muy creativo, fundó la radio Super Radio, donde transmitió algunas vueltas, no todas, porque después surgió la televisión, y los canales pues lo contrataron para narrar y grabar esas vueltas, que algunas existen todavía en los archivos. De ahí yo sé que Marco Antonio ya no era empleado de los canales de televisión, sino que él compraba el tiempo. Puro Miguel Ángel Ordóñez. Así es. Y se dedicaba a montar el evento, a mercadearlo, a cobrar y a transmitir. Entonces eso es algo que yo le admiro a él, pues porque, como le repito, Gustavo, en aquel tiempo eran unos tremendos esfuerzos que tenía que hacer él. Grabar, mandar los cassettes en moto a la ciudad, editarlos aquí en el canal y estar listos para que en la tarde ya se pudiera transmitir esas grabaciones. Entonces era un esfuerzo de todos, ¿verdad? Igual que logística bien montada. Sí, él era muy, como digo, muy creativo. Me acuerdo que en la radio, cuando transmitía las vueltas por radio, llevaba un técnico que lo que le tocaba ver era ver dónde había un cable de teléfono, porque en cualquier lugar donde encontraba un cable de teléfono cerca, este señor se subía en el poste y conectaba la señal a la línea telefónica. Y entonces, sería Carlitos Peinado. Carlos Peinado, exactamente. Él y un hermano creo que tenía. Entonces ellos comenzaron con eso, fueron muy creativos. Recuerdo cuando trajeron el primer micrófono inalámbrico, y de ahí cuando montaron Super Radio, la planta, la primera antena con solo 3 tirantes para mantener esa altura en pie. Entonces, como le digo, pensándolo ahora, como que se adelantaron al tiempo. La época. Así es.
algo muy importante. Yo, por ejemplo, tuve el gusto de hacerle un reconocimiento en la Cena de los Campeones a Maco. Y me recuerdo que se la pasó muy bien porque anduvo circulando por todas las mesas con su medalla, con decoración, etcétera. Y me impresionó y me sorprendió que poco tiempo después se nos fue. Así es, Gustavo. Yo también tuve la suerte de que me invitara a premiar a un atleta en la Cena de los Campeones, representando a las industrias licoreras, y lo disfruté también yo mucho. Marco Antonio vivía cada instante como eso. Cuando estaba rodeado de público, él era otro. Entonces, él lo disfrutaba, y cuando uno disfruta algo, pues lo hace bien hecho. Yo creo que eso es lo que le pasó a Marco Antonio. Lamentablemente, un cáncer terminal se lo llevó a una edad muy joven, ¿verdad? Si no, todavía lo tuviéramos narrando posiblemente la próxima Vuelta Femenina. Sé que es lo que viene en la cartelera. Para concluir, Luis Alfonso, muchas gracias por aceptar hacer esa remembranza somera, pero bien puntual sobre Maco. ¿Qué le parece a usted como familiar, como hermano, que hayamos platicado y estemos platicando por requerimiento del público, y en este caso de una dama inicialmente que solicitó la música o parte de ella, y en sí eso generó un efecto multiplicador por la misma ruta de conocer más de Maco Rodríguez? Pues mire, sorprendido y agradecido que todavía tengan en la memoria de ellos a mi hermano, que lo recuerden con cariño, y eso pues me enorgullece tremendamente, ¿verdad? Es muy agradable tener un hermano famoso, porque algo también recibe uno de esa fama. Entonces, sí, muchas gracias a esta señorita. Evelyn. A Evelyn les mando un saludo, y gracias por recordar la música, que como les digo, él era el impulsor de toda la empresa. Él mercadeaba, él escogía, él montaba los patrones, él hacía todo. Entonces, eso es lo que yo admiro de mi hermano. Lo extraño mucho, lo recuerdo con orgullo, y gracias otra vez, Gustavo, por darme la oportunidad de recordar y compartir esta charla, y darle mérito a la memoria de una persona que luchó y que con su esfuerzo y tenacidad logró tocar el éxito. Seguramente, lo tuvo abrazado ahí durante bastante tiempo. Así que muchísimas gracias a Luis Alfonso Rodríguez. De ese octeto, él era el mayor, ¿y usted en qué puesto va de los 8? Yo soy el sexto. El sexto, bien, todavía 2, y qué bien ordenados eso de 4-4. Sí, hay otro asunto, Gustavo, que me gustaría mencionar también, que él hizo muchos intentos junto con la Super Radio, formar esas cadenas de radios que habían, porque uno de mis hermanos estudió en el INCAE, y allí hicieron un estudio del futuro de la radio, que eran las cadenas radiales. Que ahora existen. Y entonces, en aquel tiempo empezaban, y mi hermano se graduó allá, en Nicaragua, vino con la idea, se la planteó, le pareció muy buena, hizo todo el esfuerzo, pero lamentablemente el lado económico no lo permitió, y otros se adelantaron. Otra anécdota: nosotros con José Pablo pertenecemos a la cadena más grande que hay en ese sentido en el Grupo Nuevo Mundo. Solo el Grupo Nuevo Mundo abarca 71 frecuencias en todo el país, y en camino prácticamente en octubre a cumplir sus 74 primaveras de estar al aire desde el 12 de octubre de 1947. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, así que continuamos. No se olviden que estamos en Contacto Deportivo en el día a día con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.